hidrostática básicamente va a estudiar cuáles son las variaciones de las presiones que van a actuar sobre un fluido, y este fluido tiene que tener la característica que va a estar en reposo, es decir, no va a estar en movimiento. Entonces, este fluido que está en reposo va a ejercer presiones sobre ciertos cuerpos, por ejemplo, superficies curvas o superficies horizontales que van a estar delimitadas, es decir, son superficies finitas. Ahora, si un fluido está en reposo, lo que pasa es de que no existen fuerzas que se están aplicando. Entonces, por lo tanto, si nosotros sabemos que no existen fuerzas cortantes, entonces vamos a decir que el fluido está en reposo. Un fluido en reposo también no va a tener movimiento entre sus moléculas, es decir, sus moléculas vecinas van a estar siempre en la misma posición, no hay movimiento relativo entre sus moléculas. Y aquí hay algunos ejemplitos para que podamos entender a qué se refiere con hidrostática. Tenemos acá un camión cisterna en la primera figurita del lado izquierdo, y esta cisterna está en reposo. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad alguna, su velocidad es igual a 0 y su aceleración es igual a 0. Entonces, por lo tanto, todas las moléculas de este fluido que están acá contenidas en este tanque cisterna van a estar en reposo y no va a haber movimiento alguno entre las moléculas. Ahora, puede ser que este camión cisterna ha empezado a acelerar y ha alcanzado una cierta velocidad. Entonces, ha alcanzado esa cierta velocidad y su velocidad va a ser constante y ya no existe aceleración. La aceleración va a ser 0. Entonces, todo este sistema, que es el camión cisterna, se está moviendo en esa dirección, pero al tener una velocidad constante lo que va a pasar es que nuevamente las moléculas van a alcanzar un cierto equilibrio y se van a mantener quietas, es decir, no se van a mover. Entonces también en situaciones donde tenemos todo un sistema que está en movimiento pero con velocidad constante, también vamos a poder decir que está en un estado de reposo. Sin embargo, por algún motivo este camión cisterna se encuentra con un obstáculo, por ejemplo, una pared. Lo que va a pasar es de que va a haber una aceleración. Es decir, su aceleración va a ser distinta a 0 y las moléculas van a empezar a moverse, van a empezar a tomar trayectorias bastante aleatorias. Entonces, en ese caso, cuando las moléculas se están moviendo, vamos a decir que nuestro fluido no está en reposo. Entonces, al decir que no está en reposo, no estamos en la materia de hidrostática. Ahora, hay algunos ejemplos que es justamente al final de este capítulo 2 que vamos a llevar, en el cual las moléculas se están moviendo de un fluido, pero estas moléculas se están moviendo con una aceleración constante. En este caso, está moviéndose con una aceleración rotacional, es decir, con una velocidad angular W constante. Entonces, al moverse con esa velocidad angular constante, lo que va a pasar es de que las moléculas, todas las moléculas se están moviendo con esa velocidad y por lo tanto van a estar en la misma posición con respecto a sus moléculas vecinas. Entonces, en este caso, a pesar de que se están moviendo las moléculas, vamos a decir de que va a ser un equilibrio relativo, pero va a ser un equilibrio rotacional, y eso lo vamos a ver al final de este capítulo. Vamos a pasar ahora a lo que es la descripción de la ley de Pascal. La ley de Pascal nos dice que un punto que está situado bajo un fluido, y este fluido tiene la característica que está en reposo, va a tener la misma presión en todas las direcciones. Entonces, hemos dicho que un fluido en reposo no tiene ningún esfuerzo cortante. Entonces, lo que va a pasar es que el esfuerzo cortante, que lo hemos definido como este coeficiente de proporcionalidad, que es la viscosidad dinámica absoluta, multiplicado por el gradiente de deformación, va a ser igual a 0. Y para acordarnos, la presión básicamente es la fuerza que ejerce un fluido o un sólido sobre una superficie. En otras palabras, presión es igual a la relación de la fuerza dividido entre el área de aplicación. Y las unidades de la presión van a ser pascales o newtons sobre metro cuadrado. Sabemos que las unidades de fuerza son newtons y lo que es, esto es A, y lo que es área tiene unidades de metros sobre cuadrado. Para poder demostrar esto de acá, este primer enunciado que nos dice que un punto bajo un fluido en reposo tiene la misma presión en todas las direcciones, vamos a tomar en cuenta este enunciado. Lo que vamos a hacer es primeramente tomar un pequeño elemento de fluido, es decir, un fluido, una molécula, por así llamarlo, que está ahí abajo en un fluido, y esta molécula va a tener una forma de prisma triangular. Y tomando en cuenta esto, vamos a poder demostrar que la presión es la misma en cualquier dirección. Ojo que este elemento de acá, del fluido, tiene un espesor igual a la unidad.
¿No? Entonces, este prisma, este pequeño elemento de fluido, tiene esta forma de este triángulo rectángulo, tiene un cateto que tiene una longitud de delta Y, otro cateto aquí abajo que tiene una longitud de delta X, y su hipotenusa tiene una longitud de delta S. Entonces, existen fuerzas que van a estar actuando a lo largo o al entorno de toda esta molécula. Por ejemplo, tenemos acá lo que es la fuerza horizontal que está actuando de izquierda a derecha, que es Px, es decir, la presión en la dirección X multiplicado por delta Y. Entonces, si de esta ecuación nosotros despejamos lo que es fuerza, lo que vamos a tener es que fuerza básicamente es igual al producto de la presión multiplicado por su área de aplicación. En este caso tenemos la presión en la dirección horizontal X multiplicado por su área de aplicación. Y les he dicho que este objeto, este elemento, tiene una unidad de espesor. Esto de acá es igual a una unidad. Y esta área de aplicación básicamente es todo este rectángulo que se forma. Y ese rectángulo tiene un área igual a 1 multiplicado por su altura, que es delta Y. Entonces, el área es simplemente delta Y. Déjenme borrar esto de acá. Entonces, la fuerza que está actuando de izquierda a derecha en manera horizontal es la presión en el eje X multiplicado por delta Y. Acá en la cara inferior ocurre lo mismo. Tenemos que la fuerza va a ser igual al producto de la presión multiplicado por el área. En este caso tenemos la presión en el sentido vertical, es decir, en el eje Y, multiplicado por su área. Y el área básicamente nuevamente va a ser un rectángulo, que es esto de acá, ¿no? Ese rectángulo que se forma en la base, que tiene una unidad de espesor multiplicado por esta longitud, que es delta X. Entonces, de acá obtenemos lo que es esta fuerza de presión en dirección vertical. Y lo mismo hacemos para esta cara, que es la hipotenusa, donde tenemos que la presión, en este caso va a ser en el eje, en el sentido S, multiplicado por su área de aplicación, que es la longitud de esta hipotenusa, que es delta S, multiplicado por 1. Ahora también, si queremos ser un poco más exquisitos en lo que es la resolución de este sistema, tuviéramos que tomar en cuenta lo que es la fuerza peso. Entonces, la fuerza peso es esta de acá, ¿no? Que básicamente hemos dicho que el peso específico es igual al peso dividido entre el volumen. Entonces, por lo tanto, tenemos de que el peso es igual al producto del peso específico multiplicado por el volumen. Entonces, acá tenemos el peso específico multiplicado por el volumen. Y el volumen es igual a un área multiplicado por un espesor, donde el espesor es igual a la unidad. Y el área es simplemente el área de este triángulo, que es la altura delta Y multiplicado por su base delta X entre 2, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es la fuerza peso. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y empezamos ahora a anotar nuestras ecuaciones. Hacemos primeramente una sumatoria de fuerzas en el eje X. Sabemos de que este fluido está en reposo, entonces, por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Simplemente tenemos esto de acá, que es la fuerza que se aplica sobre este cateto, que es la presión en el eje X, multiplicado por su área, que es delta Y, menos la fuerza en su componente X de esta de acá, de la fuerza PS, ¿no? Entonces, lo que tenemos es la presión en el eje S multiplicado por su área, que es delta S, multiplicado por seno de teta para hallar su componente en el eje X. Eso es igual a 0 y acá tenemos una primera ecuación. Hacemos lo mismo para el eje Y, nuestra sumatoria de fuerzas. Nuevamente, el fluido está en reposo, entonces, por lo tanto, todas las fuerzas tienen que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos primeramente esta fuerza de acá, que es la presión en el eje Y multiplicado por su área, que es delta X, menos lo que es la fuerza en el eje Y de esta de acá, es decir, su componente vertical de esta fuerza de acá, que va a ser la presión en la dirección S multiplicado por su área, que es delta S, multiplicado por coseno de teta para obtener su componente vertical, menos la fuerza peso. Aquí hay otra fuerza vertical.
Y la fuerza peso, hemos dicho que es el peso específico del fluido multiplicado por el área, que es delta X por delta Y entre 2. Todo eso suma igual a 0. Entonces, acá tenemos la ecuación número 2. Ahora, si agarramos este triángulo de acá, podemos decir de que seno de teta, el seno de esto de acá, es igual al cateto opuesto, que es delta Y, dividido entre delta S, y de ahí obtenemos de que delta Y es igual al producto de delta S multiplicado por seno de teta. Y lo mismo, podemos decir que coseno de teta es igual al cateto adyacente, es decir, delta X, dividido entre delta S, y de ahí obtenemos que delta X es igual a delta S por coseno de teta. Entonces, acá tenemos la ecuación número 3, y aquí tenemos la ecuación número 4. Empezamos a sustituir las ecuaciones, empezamos a sustituir 3 en 1. Lo que estamos haciendo es esto de acá. Para el caso de la primera ecuación, estamos sustituyendo este delta Y acá. Entonces tenemos primeramente la presión en el eje X multiplicado por delta Y, donde delta Y es igual a delta S multiplicado por seno de teta, menos toda esta parte de acá, que es la presión en la dirección S por delta S por seno de teta. Eso es igual a 0. Podemos simplificar términos comunes, seno de teta, delta S, y ahí obtenemos que, esto más se simplifica, ¿no? Todo lo que es el paréntesis con todo esto de acá. Y de ahí obtenemos que Px, es decir, la presión en el eje X, es igual a la presión en el eje S. Caso similar se hace con la segunda ecuación. Vamos a sustituir este delta X en esta parte de acá, donde tenemos primeramente la presión en el eje Y multiplicado por delta X, donde delta X es esto de acá, delta S por coseno de teta, menos toda esta parte de acá, que es la presión en el eje S multiplicado por delta S, multiplicado por coseno de teta, y mantenemos todo esto acá, que es la fuerza peso. Entonces, nuevamente tenemos acá términos comunes. Toda esta parte de acá se puede ir con esto. Y hay que asumir una pequeña consideración, que estamos analizando un pequeño elemento del fluido. Entonces, al ser muy pequeñito, lo que pasa es de que la fuerza peso se puede despreciar. Va a ser muy cercana a 0, entonces esto es aproximadamente igual a 0. Entonces, lo que pasa es de que PY es igual a PS. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones, y de ahí podemos decir que la presión en el eje X es igual a la presión en el eje y eso es igual a la presión en el eje S. Esa es la ley de Pascal, que nos indica que la presión va a ser la misma, no importa la dirección en la que nosotros estemos midiendo. ¿Se ha entendido esta demostración de la ley de Pascal? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, disculpe, en la parte donde puso área despreciable, ¿puede repetir por qué es aproxima 0, por favor? Claro que sí. Es parte del enunciado. Cuando se hace el desarrollo de muchas de las ecuaciones en la mecánica de fluidos, lo que se hace es trabajar con elementos muy pequeños, elementos infinitesimales, y al ser muy pequeños, lo que va a pasar es de que, a ver, imagínate si tenemos acá una esfera que tiene un diámetro de 2 metros. Entonces, al tener un diámetro de 2 metros, lo que pasa es de que va a tener bastante masa, entonces va a tener una fuerza-peso grande. Y si la comparamos con una esfera que tiene 1 milímetro de diámetro, lo que pasa es de que su peso va a ser muy pequeñito comparado con esto. Y va a ser seguramente muy cercano a 0. Entonces, en este caso, el enunciado, para poder resolver o demostrar lo que es la ley de Pascal, nos dice que estamos considerando un pequeño elemento de fluido. Entonces, imagínate que esto tiene dimensiones bastante pequeñitas, milímetros. Entonces, al ser bastante pequeñitos, lo que pasa es de que tanto el área como el peso son muy pequeños y van a ser cercanos a 0. Entonces, por lo tanto, todo esto lo despreciamos. Es muy cercano a 0, aproximadamente igual a 0. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, esa es la ley de Pascal. Ahora vamos a empezar a hacer el desarrollo de las ecuaciones. En este caso es la ecuación general de la variación de presión en un fluido que es estático
e incomprensible. Entonces, para ello, nuevamente, vamos a considerar un elemento cilíndrico de un fluido con sección transversal. Es decir, acá tenemos el elemento del fluido, es de forma cilíndrica, tiene una sección transversal, toda esta sección de acá es igual a dA, y su longitud del cilindro es igual a L. Entonces, en este cilindro, en este elemento de fluido que tiene la forma de cilindro, lo que va a pasar es de que van a haber nuevamente fuerzas que van a actuar sobre este cilindro. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la presión multiplicado por dA. Acuérdense nuevamente, la fuerza es igual al producto de la presión multiplicado por su área de aplicación. En este caso tenemos una presión multiplicado por su área de aplicación, que es toda esta sección transversal. Luego, en esta cara, en la cara opuesta, tenemos nuevamente la presión, esta misma presión, pero debido a que de este punto a este otro punto existe un cambio, una longitud, lo que va a pasar es que va a haber un incremento de la presión, y ese incremento quizás va a ser muy pequeñito, entonces simplemente lo vamos a llamar un diferencial de presión. Entonces, todo esto de acá es la presión, multiplicado por su área de aplicación, que es dA. Y también este fluido, este elemento cilíndrico, tiene su fuerza-peso. Acuérdense, la fuerza-peso es igual al producto del peso específico multiplicado por su volumen. Y el volumen de un cilindro básicamente es igual al producto del área dA multiplicado por su espesor, en este caso la longitud. Entonces, acá tenemos también lo que es la fuerza-peso. Esta carita está a una altura, a una elevación y esta otra cara está a una altura y, esta misma altura y, más un pequeño incremento que es de y. Y el cilindro está inclinado respecto a la horizontal con un ángulo θ. Ahora, si hacemos una sumatoria de fuerzas en la dirección S, ojo, si miran acá el gráfico, este cilindro está inclinado y justamente paralelamente a la inclinación tenemos lo que es el eje S. Entonces, estamos haciendo una sumatoria de fuerzas en el eje S. Nuevamente estamos en un fluido que está estático, entonces, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos actuando en la dirección S? Tenemos esta de acá, que es la presión, multiplicado por su área de aplicación, que es dA, menos esta fuerza de acá, que es presión, más este diferencial de presión, multiplicado por su área. Y también tenemos que tener lo que es la fuerza-peso, esta de acá, pero en su componente, en la dirección S. Y esa va a ser igual a la fuerza-peso, que es el peso específico, multiplicado por el volumen, que es el diferencial del área, multiplicado por su longitud, multiplicado por seno de θ para tener el componente en el eje S, es decir, en la dirección S. Todos los términos de esta ecuación están siendo multiplicados por dA, entonces se pueden simplificar. Hacemos esta simplificación y lo que tenemos acá es esto de acá. Tenemos la presión menos el peso específico del fluido multiplicado por una longitud L por seno de θ menos una presión. Estamos ahora desarrollando esto de acá, estos paréntesis, que es menos la presión menos este diferencial de presión, y todo eso suma igual a 0, ¿no? Esto con esto también se va. Y acomodamos o reorganizamos esta ecuación y lo que vamos a tener es que el diferencial de presión va a ser igual al negativo del peso específico multiplicado por una longitud L multiplicado por seno de θ. Entonces acá tenemos una ecuación que es la ecuación número 1. Acá se puede formar un triángulo. Este triángulo de acá. Un triángulo rectángulo. Entonces, de este triángulo rectángulo podemos decir que seno de θ va a ser igual al cateto opuesto, es decir, dy, esta alturita de acá es igual a dy, dividido entre la hipotenusa, que es igual a L. Entonces, acá tenemos la ecuación número 2. Hacemos una sustitución de este seno de θ en esta ecuación de acá. Entonces, primeramente tenemos acá este cambio de presión, dP, es igual al negativo del peso específico multiplicado por L, multiplicado por seno de θ, donde el seno de θ es igual a dy entre L. Entonces, acá simplificamos L con L y finalmente obtenemos que el cambio de presión, dP, es igual al negativo
del peso específico multiplicado por una alturita de Y. ¿No? Entonces, si esta ecuacióncita que está expresada de manera diferencial, quitamos esta manera diferencial, lo podemos escribir de esta forma, y lo que vamos a tener es que la presión en un fluido estático e incomprensible va a ser igual al negativo del peso específico del fluido multiplicado por una profundidad H donde estamos midiendo esta presión, ¿no? Entonces, acuérdense que esta es la ecuación general para obtener la presión en un punto cualquiera en un fluido que está de manera estática, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es presión, unidades estándares, que es pascales, el peso específico sabemos que es newton sobre metro cúbico, y H nos representa la elevación, distancia o profundidad desde un cierto dato, y sus unidades son de longitud, es decir, metros. Acuérdense que esta es la ecuación general y acuérdense que tiene un símbolo negativo por delante. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo se utiliza esta ecuación. Tenemos este ejemplo donde tenemos un recipiente. Este recipiente ha sido llenado con agua y nos piden que determinemos las presiones en el punto A y en el punto B. Nos dice que el tanque está al nivel del mar, por lo tanto su presión atmosférica va a ser igual a 101.325 pascales. Entonces, sé que la ecuación general de la presión es igual al negativo del peso específico multiplicado por una profundidad H. Entonces, para hallar la presión en este punto, en el punto A, nos anotamos la ecuación general, que es el peso específico, el negativo del peso específico multiplicado por H. Pero ojo, aún por encima de este fluido, que es agua, existe lo que es la atmósfera. Y la atmósfera está ejerciendo también una cierta presión. Entonces, hay que tomarla en cuenta. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es tomando en cuenta la presión atmosférica, que le estamos llamando P sub 0, para que nos vayamos acomodando y acostumbrando a esta nomenclatura. Entonces, tenemos acá que la presión en A es igual al negativo del peso específico del agua. El peso específico del agua es igual a densidad por gravedad. Densidad del agua es 1000 y el peso específico, la aceleración de la gravedad es 9.81. ¿No? Entonces, de ahí obtenemos de que el peso específico es 9.810 y H, la profundidad desde el pelo de agua, está igual a 7 metros de profundidad. Pero quiero que observen esto de acá. Estoy poniendo el origen de mi sistema de coordenadas justamente acá en el pelo de agua, en la superficie libre. Entonces, un sistema de coordenadas sabemos de que hacia arriba están los positivos y hacia abajo están los negativos, a partir del 0, ¿no? Este es mi 0. Entonces, por lo tanto, si acá está mi 0, hacia acá abajo tenemos una profundidad igual a menos 7 metros. Más la presión atmosférica o la presión inicial, que es igual a 101.325 pascales, ¿no? Entonces, acá tengo un negativo de la ecuación general de la presión multiplicado por otro negativo. Entonces, negativo por negativo se vuelve positivo. De ahí obtenemos que la presión en el punto A es 169.995 pascales. Hacemos lo mismo para lo que es el punto B. Para el punto B, nuevamente nos anotamos lo que es la ecuación general de la presión en un fluido estático, que es el negativo del peso específico, multiplicado por su profundidad de ese punto, es decir, la profundidad del punto B, más la presión inicial. Entonces, lo que tenemos acá es que la presión en el punto B es igual al peso específico del agua, porque el fluido es agua, 9.810, multiplicado por su profundidad, que es 7 metros, más 4 metros, porque desde A hasta B hay una distancia, una distancia igual a 4 metros, ¿no? Y acuérdense que aquí hemos puesto el origen de nuestro sistema de coordenadas, entonces, por lo tanto, la profundidad va a ser igual a menos 11 metros, más la presión inicial, que es esta presión atmosférica, que es 101.325. Y eso nos da un valor de 209.235 pascales. Esta es una forma de poder hallar la presión en el punto B. Sin embargo, también se la puede hallar de esta forma.
podemos decir de que la presión en este punto B es igual a la ecuación general, que es el negativo del peso específico multiplicado por su profundidad, más la presión en el punto B, porque generalmente esto de acá, este P sub 0, nos está representando la presión inicial, ¿no? Entonces, en este caso, la presión inicial acá es la presión en el punto A. Y esta presión en el punto A, ya está tomando en cuenta lo que es la presión atmosférica. Entonces, al tomar en cuenta la presión atmosférica, ya no tenemos que poner esto de acá. Entonces, simplemente lo que vamos a tener es 9.810, que es el peso específico, multiplicado por su profundidad. En este caso es la profundidad desde el punto A hasta el punto B, que es igual a menos 4 metros, más esta presión en el punto A, que es 169.995, y nos va a dar el mismo resultado, que la presión en el punto B es igual a 209.235 pascales, que es la misma de acá. ¿Preguntas? Ingeniero, y si fuera, digamos, un envase tapado, totalmente tapado, no que esté abierto a la atmósfera, ¿cuál sería la presión en ese caso? Cero. Presión. Cero, pero va a ser cero. Vamos a hacer algunos ejercicios, especialmente en manómetros, donde si tenemos esto de acá, puede ser que haya una presión. Acá, digamos, un émbolo que sí está ejerciendo una presión. Entonces, va a depender de las características del ejercicio. Y va a haber otros ejercicios que simplemente es un recipiente así, llenado con agua, digamos, o con aceite o lo que sea, que no está siendo sometido a ninguna presión. En ese caso, P sub 0 va a ser igual a 0. Muy buena tu pregunta. Va a depender según las características del ejemplo o del sistema. Vamos a hacer esta serie de ejercicios para un poquito más plasmar lo que es la ecuación general de la variación de presión en un fluido estático e incomprensible. Tenemos este ejemplo de acá, que nos dice que una piscina ha sido llenada con aceite y este aceite tiene un peso específico relativo igual a 2, es decir, S es igual a 2. Nos dice que determinemos la presión, primeramente a una profundidad de 2 metros y luego a una profundidad de 2.5 metros. En este caso, nos dice que despreciemos la presión atmosférica, es decir, P sub 0 va a ser igual a 0. ¿No? Entonces empezamos calculando la presión en el punto A, en este puntito de acá. La presión del punto A va a ser igual al negativo del peso específico del fluido, multiplicado por su profundidad, más la presión inicial. En este caso, el fluido que tenemos es aceite. Acuérdense que el peso específico relativo, la gravedad específica, es igual al peso específico de la sustancia que estamos analizando, dividido entre el peso específico del agua. H2O, en este caso S es igual a 2, tenemos el peso específico de la sustancia y tenemos el peso específico del agua, que es 9.810. Entonces de acá podemos despejar el peso específico de este aceite y que va a ser igual al producto del peso específico del agua multiplicado por esta gravedad específica, que es igual a 2. Entonces todo esto de acá nos está denotando lo que es el peso específico de este aceite. Multiplicado por su profundidad, que es menos 2.5. Al igual que el anterior ejercicio, estamos poniendo el origen de nuestro sistema de coordenadas acá, en el pelo del agua, en la superficie libre. Sí. Entonces, el micrófono, por favor. Ya. Héctor Edson Solís, tu micrófono. Entonces, tenemos acá lo que es el peso específico del aceite multiplicado por su profundidad. Les decía que acá está nuestro 0, entonces hacia abajo tenemos negativo y esa longitud va a ser igual a menos 2.5 metros, más la presión inicial, y acá el enunciado nos dice que despreciemos la presión atmosférica, entonces por lo tanto es igual a 0.
De ahí obtenemos que la presión en el punto A es igual a 40.050 pascales. Mismo procedimiento para lo que es la presión en el punto B. Tenemos acá lo que es el peso específico del aceite, 9.810, multiplicado por su gravedad específica, que es 2, y su profundidad H es esta de acá, menos 2 metros, más lo que es la presión inicial o presión atmosférica, que es igual a 0. De ahí obtenemos de que la presión en el punto B es igual a 39.240 pascales. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Se entiende todo? Sí. ¿Ya? Sí. Pasaremos a este otro ejercicio. Nos dice que en un lugar cualquiera del océano se tiene una profundidad igual a 630 metros, ¿no? Entonces acá tenemos la superficie del océano y en este punto del océano la profundidad total hasta la base, hasta el lecho marino, es igual a 630 metros. Entonces, en este punto, lo que ha pasado es que ciertos científicos han empezado a medir los pesos específicos relativos del agua de mar a diferentes profundidades. Han medido el peso específico relativo a una profundidad de 80 metros. Han medido este peso específico. A una profundidad de 400 metros han medido este otro peso específico. Y finalmente, para esta última capita, han medido un tercer peso específico. Los pesos específicos para cada profundidad es igual que S1 es igual a 1.01, S2 es igual a 1.02 y S3 es igual a 1.03. ¿No? Entonces, como es agua de mar, lo que va a pasar es de que tiene ciertos iones, es decir, sales de cloruro de sodio, entonces, por lo tanto, su densidad aumenta. La densidad del agua de mar es diferente a la densidad de agua dulce, entonces por eso hay esta variación. Y según vayamos más profundo en el océano, lo que pasa es de que el contenido de estas sales va aumentando, entonces por lo tanto también sus densidades cambian y sus pesos específicos relativos cambian. Entonces con estos datos nos piden que encontremos las presiones en cada punto de muestreo. Y nuevamente nos está indicando que la presión atmosférica va a ser despreciable. Entonces, para facilitar la resolución de este ejercicio, lo que pasa es de que vamos a más o menos estratificar en 3 capas las mediciones. Para la primera capa, que tiene un espesor de 80 metros, tenemos su peso específico relativo S1, que es 1.01. Para la segunda capa, tenemos el peso específico relativo 1.02 y para esta tercera capa es igual a 1.03. Primeramente vamos a hallar lo que son los pesos específicos. Para la primera capa, el peso específico es nuevamente igual al producto del peso específico relativo o gravedad específica multiplicado por el peso específico del agua. Entonces, S1 equivale a 1.01 multiplicado por el peso específico del agua, es 9.810 newtons por metro cúbico sobre metro cúbico, y de ahí obtenemos que el peso específico en esta primera capa es igual a 9.908 newtons sobre metro cúbico. Lo mismo para la segunda capa, su peso específico es igual a la gravedad específica S2 por el peso específico del agua. S2 equivale a 1.02 multiplicado por el peso específico del agua, y de ahí obtenemos de que su peso específico es 10.006 newtons sobre metro cúbico. Idem para la tercera capa, para esta capa de acá, su peso específico es igual a la gravedad específica tercera, esta tercera gravedad específica, que es 1.03 multiplicado por el peso específico del agua, y eso nos da un valor de 10.104 newtons sobre metro cúbico. Entonces ya tenemos los pesos específicos y podemos hallar ahora las presiones. La presión en el punto 1, es decir, a una profundidad de 80 metros, va a ser igual al negativo del peso específico de esa capa, multiplicado por su profundidad, más una presión inicial, que es la atmosférica. En este caso, la presión atmosférica es despreciable.
Al igual que los anteriores ejercicios, ya de manera automática vamos a empezar a suponer que nuestro origen del sistema de coordenadas coincide con el pelo del agua, con la superficie libre. Entonces, en este punto es igual a 0. Hacia abajo tenemos unidades negativas. Nos anotamos el peso específico de la primera capa, que es esta de acá, 9.908.1, multiplicado por su profundidad, que es menos 80 metros, más 0, porque la presión atmosférica es despreciable. De ahí nos da que el valor de la presión a una profundidad de 80 metros es igual a 792.648 pascales. Y para el caso del punto 2, acá tenemos que utilizar esta forma de la ecuación. Nos dice que la presión en el punto 2 es igual al negativo del peso específico del fluido, es decir, de la capa número 2, multiplicado por su profundidad más la presión en el punto 1. En este caso, el peso específico de la segunda capa es esta de acá, que es 10.006.2 newton sobre metro cúbico, multiplicado por su profundidad. Y en este caso, su profundidad viene a ser la resta de 400 metros menos 80 metros, porque estamos tomando en cuenta este P1. Entonces, desde este punto hasta acá, hay un espesor de 320 metros, más la presión inicial, y esa presión inicial es esta P1, que es igual a 792.648 pascales. De ahí obtenemos que la presión, esto es 2, es igual a 3.99 por 10 a la 6 pascales. Y mismo caso para la presión acá en el lecho marino, en la base, en el punto 3. La presión en el punto 3 es igual al negativo del peso específico multiplicado por su profundidad más la presión en el punto 2. Entonces necesitamos calcular ahora el espesor de esta capa de acá. Y ese espesor básicamente es igual a 230, es decir, 630 menos 400. Eso nos da un valor de menos 230. Eso multiplicamos por su peso específico, que es este de acá, 10.104.3, más la presión en el punto 2, acá nuevamente estos 3, más 3.99 por 10 a la 6, y de ahí obtenemos que la presión en el tercer punto es igual a 6.31 por 10 a la 6 pascales. ¿Se ha entendido cómo se ha resuelto este ejercicio? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Ojo, o sea, no podemos directamente agarrar este puntito y decir que la presión en el punto 3 es igual al negativo del peso específico por H más una presión inicial y asumir que H es directamente 630. No se puede asumir 630 porque esta parte de acá tiene un peso específico diferente y esta parte de acá tiene un peso específico diferente, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que ir trabajando pisito por pisito para poder hallar la presión en el punto 3. Finalmente, tenemos este tercer ejercicio. Nos dice que en un planeta fuera del sistema solar se ha medido la presión a 230 metros por debajo de la superficie de un lago que está siendo formado por sulfuro. La densidad del sulfuro es igual a 1.96 gramos sobre centímetro cúbico. Y la gravedad en este planeta extraterrestre es igual a 10.1 metros sobre segundo cuadrado. La presión que se ha medido a esa profundidad, es decir, a 230 metros, es igual a 4.7544 megapascales. Entonces, con estos datos nos piden que determinemos cuál es la presión atmosférica, es decir, P sub 0, ¿no? Entonces, tenemos los datos, tenemos la densidad del sulfuro, 1.96 gramos sobre centímetro cúbico, la profundidad en el lago, 230 metros, la gravedad en el planeta, que es 10.1 metros sobre segundo cuadrado, y la presión a 230 metros es igual a 4.7544 megapascales. Con todo esto, nos piden que determinemos la presión P sub 0, ¿no? Y este es el esquemita. Tenemos acá la superficie libre del lago de sulfuro. A una profundidad de 230 metros hemos medido la presión y nos piden que determinemos P sub 0. ¿No? Entonces, sé que la presión
es igual al negativo del peso específico del fluido multiplicado por su profundidad más una presión inicial. Sé que el peso específico es igual al producto de la densidad, en este caso la densidad del sulfuro, multiplicado por la gravedad. Entonces, este de acá nos está denotando lo que es peso específico, multiplicado por su profundidad, más una presión inicial, en este caso la presión atmosférica. Entonces, como nos interesa P sub 0 de esta ecuación, despejamos P sub 0 y P sub 0 va a ser igual a la sumatoria de la presión a 230 metros por debajo del lago, más la gravedad de ese planeta por la densidad del sulfuro multiplicado por su profundidad. Ahora, todas las unidades están en unidades estándares, menos esta de acá de la densidad. Entonces, primeramente, transformamos. Sé que 1.96 gramos sobre centímetro cúbico se puede transformar de esta forma. Sé que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, simplificamos las unidades de gramo, y sé que 100 centímetros equivale a 1 metro, estos centímetros están al cubo, entonces toda esta relación también elevamos al cubo y simplificamos esta unidad. Entonces, de ahí obtenemos que la densidad del sulfuro es igual a 1960 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, con esto ya podemos ingresar a esta ecuación. P sub 0 es igual a la presión a 230 metros de profundidad. Esta presión está en mega. Acuérdense que mega hace referencia a 1 por 10 a la 6. Entonces, este valor de acá lo estamos multiplicando por 1 por 10 a la 6 y eso nos da este valorcito de acá que es 4.754.400 pascales. Más la densidad del sulfuro, que es 1960, es esto de acá, multiplicado por la gravedad, que es 10.1, multiplicado por su profundidad. Estamos poniendo nuevamente acá nuestro sistema, el origen de nuestro sistema, que es 0, entonces su profundidad es menos 230. Y de ahí obtenemos que la presión atmosférica es igual a 201.320 pascales. También sencillo el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Ching. Gracias. Último ejercicio. Para que nos acordemos bien cómo se utiliza la ecuación general de la variación de presión de un fluido estático e incomprensible. Entonces, nos piden que determinemos la presión en atmósferas en un punto B. Este punto B está situado a 10 pies de la parte superior de un tanque B. Entonces, si nos fijamos acá en la figurita, tenemos acá en la parte inferior el tanque B y nos dice que este punto B está situado a 10 metros o 10 pies por debajo de lo que es la parte superior de este tanque. Entonces, desde este punto hasta este punto hay 10 pies. Este tanque B está conectado a un tanque elevado, que es el tanque A, mediante una tubería. Nos dice que, y el tanque A está abierto a la atmósfera, ¿no? Pero nos dice que despreciamos la presión atmosférica. El fluido, que no es agua, tiene una gravedad específica igual a 2.7, ¿no? Entonces, toda esta parte de acá, este sistema de los tanques, más la tubería está lleno de un fluido que tiene una gravedad específica igual a 2.7. Entonces, con estos datos nos piden que hallemos la presión en este punto B en atmósferas. Y desde esta parte superior del tanque B hasta la parte inferior del tanque A hay una distancia de 30 pies y desde la base del tanque A hasta la superficie libre tenemos otra distancia igual a 15 pies. Entonces, la presión, la ecuación general de la presión es esta de acá. Presión es igual al negativo del peso específico multiplicado por su profundidad más una presión inicial. Nos dice que hay que despreciar la presión atmosférica, entonces esto se hace 0 y simplemente la presión va a ser igual al negativo del peso específico por H. H simplemente es la sumatoria de 15 pies más 30 pies más 10 pies, que nos da un valor de 55 pies. Estos pies los vamos a transformar a metros. 55 pies. Sé que un pie equivale a 0.3048 metros. Simplifico estos pies y de ahí tenemos un valor de... perdón un ratito, voy a borrar esto de acá para que se lea bien.
De ahí nos da que H es igual a 16.764 metros. Sé que la gravedad específica tiene esta fórmula. S es igual al peso específico de la sustancia dividido entre el peso específico del agua. Por lo tanto, el peso específico de la sustancia es igual a S multiplicado por el peso específico del agua. El peso específico relativo de esta sustancia es igual a 2.7 multiplicado por el peso específico del agua. Y finalmente nos da que el peso específico de esta sustancia es igual a 26.487 newtons metro cúbico. Entonces, ya tengo el peso específico, ya tengo H, entonces podemos utilizar esta ecuación. La presión es igual al negativo del peso específico de la sustancia multiplicado por su profundidad, que es menos 16.764 metros. Y de ahí obtenemos que la presión en el punto B es igual a 444.028 pascales. Pero nos está pidiendo que calculemos en atmósferas. Entonces, simplemente hacemos la transformación de los pascales a atmósferas. Sé que 101.325 pascales equivale a una atmósfera. Simplifico esto de acá. Y finalmente, la presión es igual a 4.38 atmósferas. Lo interesante de este ejercicio es de que vean de que no me importa que mis tuberías, en este caso, o mi sistema, tengan partes inclinadas con ciertos ángulos. H siempre va a trabajar con distancias verticales. Entonces, lo que nos interesa es hallar siempre distancias verticales. No me interesa que acá sea un tubo, no sé, de 1000 metros de distancia. Lo que me interesa es su altura en dirección de la gravedad. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que la presión es esto de acá. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, avanzamos ahora para hacer el desarrollo de dos ecuaciones. Creo que sí nos da el tiempo. De dos ecuaciones de la variación de presión en un fluido que está en forma estática, pero tiene la propiedad de que es comprensible. Entonces, les he dicho que los fluidos comprensibles generalmente hacen referencia a lo que son los gases. Y estos gases son muy sensibles a lo que son las temperaturas. Entonces, estas ecuaciones, para estas condiciones, se pueden clasificar en dos. En una primera que es con temperatura variante y otra donde la temperatura es constante. Entonces, para hacer el desarrollo en estos dos casos, caso A y el caso B, primeramente vamos a hacer el desarrollo de unas consideraciones iniciales que las vamos a utilizar tanto para el caso A y para el caso B. Entonces, sé que la presión tiene una ecuación general que es igual al negativo del peso específico multiplicado por una profundidad, en este caso le estamos llamando Y. De ahí podemos despejar que el peso específico es igual a la relación del negativo de la presión dividido entre Y. Y si expresamos en manera diferencial, lo que tenemos es simplemente que el peso específico es igual al negativo de esta derivada parcial de la presión en función de una dirección, en este caso la dirección de la profundidad, que le vamos a llamar Z, ¿no? En la dirección Z. Sé que el peso específico es igual al producto de la densidad por la gravedad y el lado derecho de la ecuación se mantiene igual. Entonces, esto de acá va a ser nuestra primera ecuación, que la llamamos ecuación 0. Sé que la densidad es igual a la relación de masa entre volumen y por lo tanto volumen no es nada más que la masa entre la densidad. Esta es la ecuación 1. Si asumimos o si usamos lo que es la ley del gas ideal, porque estamos acá en un fluido que es comprensible y les he dicho que eso hace referencia a los gases, entonces por lo tanto llamamos a la ecuación de la ley de gas ideal, que nos dice que la presión multiplicado por un volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante universal de gases multiplicado por una temperatura. Entonces podemos sustituir esta primera ecuación 1 en la ecuación 2, es decir, esta parte de acá del volumen, sustituimos acá, tenemos presión multiplicado por volumen, donde volumen es igual a masa entre densidad. Eso va a ser igual a N por R por T. Entonces, esta es la ecuación número 3. Podemos también decir que N va a ser igual a la masa dividido entre la masa
m sub r, esa es la ecuación 4, y vamos a sustituir la ecuación 4 en la ecuación número 3, en esta de acá. Entonces, esta n sustituimos por esta de acá. Entonces, lo que vamos a tener es esto de acá, que la presión multiplicado por el volumen, donde el volumen es igual a masa entre densidad, es igual al número de moles, donde el número de moles es m entre m sub r, multiplicado por r, que es la constante universal de los gases, multiplicado por T. Entonces, de acá se puede despejar la densidad. Ambos lados de la ecuación están siendo multiplicados por m, entonces se pueden simplificar esa variable y de ahí despejamos la densidad, y la densidad es igual a la presión por m sub r entre lo que es r por T. Entonces, esta es la ecuación número 5. Esta ecuación 5 la vamos a sustituir acá, es decir, densidad por densidad. Y de ahí tenemos de que la densidad está de acá, que es igual a P por m sub r entre r sub por T. La multiplicamos por la gravedad, que es esto de acá, y vamos a tener que va a ser igual a este gradiente, que es la derivada parcial de la presión en función de una dirección z. Y finalmente, reordenamos esta ecuación y lo que vamos a tener es que esta derivada parcial de la presión en el eje z va a ser igual al negativo de la presión por lo que es esta masa relativa entre la constante universal de los gases por T por la gravedad. Entonces, esta ecuación número 1 la vamos a utilizar tanto para el desarrollo de la ecuación de temperatura variante como la ecuación de temperatura constante. Empezamos con el primer caso, que es temperatura variante. Cuando tenemos temperatura variante, nos está indicando que va a haber una variación de la temperatura en la atmósfera. Es decir, si nosotros tenemos una capa de la atmósfera, lo que va a pasar es que la temperatura en este punto va a ser diferente a la de este punto. Entonces, hay una variación de la temperatura. Y esa variación de la temperatura se puede expresar según esto de acá, que la temperatura a una cierta elevación z va a ser igual a una temperatura inicial más un gradiente térmico beta multiplicado por la altura z donde queremos determinar la temperatura. Entonces, esa es la ecuación número 2. Esta ecuación número 2 la vamos a sustituir en la ecuación número 1 que la hemos desarrollado anteriormente. Es esta la ecuación número 1, donde básicamente era toda esta parte de acá, pero acá abajo teníamos un producto de la constante universal de los gases por la temperatura. Entonces, esa temperatura estamos sustituyendo por esta de acá. Tenemos acá que la derivada parcial de la presión en dirección de un eje Z va a ser igual al negativo de lo que es esta presión por esta masa relativa entre la constante universal de los gases multiplicado por la sumatoria de una temperatura inicial más este gradiente térmico beta multiplicado por Z y todo eso multiplicado por la gravedad. Podemos hacer algunos movimientos en esta ecuación. Lo que estamos haciendo es dividir ambos lados de la ecuación entre presión, de tal forma que se simplifique en el lado derecho la presión y aparece acá dividiendo la presión en este lado. Por eso acá tenemos esto. Y lo mismo, ambos lados de la ecuación multiplicamos por delta Z y se simplifica acá y aparece acá multiplicando en el lado derecho, ¿no? Entonces, de esa ecuación aplicamos una integral a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo hacemos una integral entre dos límites, entre una presión inicial y una presión final P, de la derivada parcial de la presión entre una presión dada P. Lado derecho de la ecuación, lo mismo, aplicamos una integral entre dos límites, un límite inferior o inicial z sub 0, que es decir, una elevación inicial z sub 0 y una elevación final z. Del negativo de la gravedad por m sub r entre r, y estamos moviendo esto de acá, a este lado fuera del paréntesis, lo que tenemos es simplemente la derivada parcial de z en función de lo que es la temperatura inicial, más beta por una elevación z. Entonces, esta parte de acá es fácil, aplicamos lo que es la integral, que en el lado izquierdo, y lo que vamos a tener es simplemente que el logaritmo de presión menos logaritmo de presión inicial sale fuera de la integral en el lado derecho las constantes y vamos a tener esto de acá. Todo esto es una constante que es negativo de la gravedad por la masa relativa entre R por
esta constante que es el gradiente térmico beta, de la integral de z sub 0 a z de la derivada parcial de beta por z entre t sub 0 más beta por z. Según las propiedades de logaritmos, podemos expresar esta parte de acá como el logaritmo natural de la presión entre P sub 0 menos esta constante que es gravedad por M sub R entre R por beta. Lo mismo acá hemos aplicado la integral y lo que nos está dando es logaritmo de T sub 0 más beta por Z menos logaritmo natural de T sub 0. Al igual que el anterior caso, tenemos acá, aplicamos las propiedades del logaritmo y lo que vamos a tener simplemente es logaritmo natural de T sub 0 más beta por Z entre T sub 0. ¿No? Y finalmente, si nosotros despejamos de esta ecuación lo que es la presión, lo que vamos a tener es de que la presión en una elevación cualquiera donde la temperatura va a variar, va a ser igual a la presión, a una presión inicial, multiplicado por una temperatura inicial más beta, que es el gradiente térmico, multiplicado por la elevación Z, donde estamos determinando esta presión, dividido entre esa temperatura inicial, y todo esto elevado al negativo de la gravedad por la masa relativa entre lo que es la constante universal de los gases, multiplicado por el gradiente térmico, ¿no? Y aquí está el resumen de todas las variables que estamos utilizando, ¿no? El gradiente térmico está expresado generalmente en grados, puede ser grados centígrados o Kelvin entre una distancia. La constante universal de los gases es esta de acá. La masa relativa va a ser generalmente igual a 28.97 gramos sobre moles. Las presiones a una elevación Z va a estar expresada en pascales. Tenemos la presión inicial a una elevación Z sub 0. Tenemos la temperatura inicial, gravedad y elevación, donde estamos midiendo la presión. Vamos a hacer un ejercicio y antes de que se me olvide, no creo que entre ningún ejercicio sobre variación de presión en fluido estático y comprensible. Entonces, simplemente es para su conocimiento cómo se aplica la ecuación general de presión en gases. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se puede utilizar esta ecuación. Y creo que vamos a acabar con este ejercicio. Tenemos un planeta X, no sabemos dónde está situado en el sistema solar o en el universo, donde al nivel del mar la temperatura es igual a 330 kelvins. Dice que la temperatura va a variar, es decir, va a bajar, va a disminuir 1.5 kelvins por cada 250 metros de elevación. Nos dice que la relación de la masa relativa entre la constante universal de los gases R para esta atmósfera es igual a 1 entre 350 kelvins por segundo al cuadrado entre metro cúbico. ¿A qué elevación? La presión es 25% de la correspondiente a la nivel del mar. Nos dice que asumamos que la gravedad en este planeta es igual a 8.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, tenemos esta configuración. Tenemos un planeta, es un planeta cualquiera, donde nos dice que a nivel del mar, en este planeta, tenemos una presión inicial P sub 0. Y la temperatura a nivel del mar es igual a 330 kelvins. ¿A qué elevación? Desde el nivel del mar, una elevación Z, la presión en ese punto va a ser igual a 25% a la presión del nivel del mar. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué elevación tenemos que tener para que la presión sea igual al 25% de la presión a nivel del mar? Como nos está indicando el enunciado, la temperatura va a variar, porque nos dice que va a bajar 1.5 kelvins por cada 250 metros. Entonces, eso ya nos da una idea que la temperatura varía, entonces, por lo tanto, utilizamos esta ecuación, que nos dice que la presión es igual a P sub 0 multiplicado por todo esto elevado a todo este exponente. Entonces, si divido a ambos lados de la ecuación entre P sub 0, simplifico en este lado P sub 0 y aparece dividiendo en el lado izquierdo. Entonces, tenemos P, la presión a una elevación Z, entre P sub 0 es igual a la temperatura inicial a nivel del mar, más el gradiente térmico beta multiplicado por Z, es decir, la elevación donde queremos determinar la presión, dividido entre la temperatura
a nivel del mar, que es 330, elevado a la gravedad por la masa relativa entre R por beta. De esta parte, podemos decir que la presión, porque 25%, si lo expresamos en números, es decir, quitamos el porcentaje, eso es igual a 0,25, ¿no? En otras palabras, la presión es igual a 0,25 P sub 0, y de ahí podemos despejar que P entre P sub 0 es igual a 0,25. Entonces, eso lo podemos sustituir acá. P entre P sub 0 es igual a 0,25. 0,25 es igual a todo esto del paréntesis elevado a todo esto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es atacar por partes. Primero lo que es el exponente y luego lo que son los paréntesis. Ahora, la temperatura va a variar con la elevación. Entonces, lo que nos está indicando que beta, el gradiente térmico, va a ser igual a menos 1.5 por 250. Es decir, está disminuyendo, baja, entonces por eso tiene un símbolo negativo, 1.5 kelvins por cada 250 metros. Entonces, tenemos sus unidades de Kelvin entre metros. Tenemos acá lo que es el exponente, el negativo de la gravedad por la masa relativa entre R por el gradiente térmico. La gravedad es dato, es 8.5 metros sobre segundo cuadrado. Tengo acá que la relación de MR entre R es igual a 1 entre 350, entonces todo esto de acá es MR entre R, 1 entre 350, multiplicado por beta, donde beta es igual al negativo de 1.5 entre 250, ¿no? Entonces, si ingresamos todos estos valores a la calculadora, lo que vamos a tener es que este exponente es igual a 4.047. Usamos esta ecuación, 0.25 es igual a la temperatura inicial. La temperatura inicial es 330 kelvins, más beta por z, donde beta es igual a negativo de 1.5 entre 250 multiplicado por z, es decir, la elevación z donde nosotros queremos determinar esta presión. Dividido entre la temperatura a nivel del mar, que es 330, y todo eso elevado a la 4.047, ¿no? Entonces, ambos lados de la ecuación sacamos la raíz de 4.047 para que nos podamos deshacer de esto de acá. Esto es un error, esto es 0.25. Y de ahí tenemos esto de acá. 0.709 es igual a 330 más beta, que es menos 1.5 entre 250 por la elevación z entre 330. Y simplemente ahora tenemos una ecuación con una incógnita donde despejamos z, donde z es igual a 15.950 metros. Entonces, a esta elevación de 15.950 metros, la presión va a ser igual al 25% de la presión que está al nivel del mar. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Bueno, creo que aquí lo dejamos. El día de mañana empezamos con la ecuación de la variación de presión en fluido estático compresible, pero con la característica que la temperatura va a ser constante. Ah, mentira, el día lunes. Mañana tienen clases con el auxiliar, con Fernanda, entonces Fernanda se va a comunicar con ustedes